Primero, ¿puedes decir su nombre y la fecha de hoy? Me llamo Sandra Torosian, hoy es 29 de julio del 2024. Perfecto, muchísimas gracias por hacer la entrevista. ¿Me puedes contar un poco sobre su historia ancestral, quizás sobre el genocidio antes, durante o después, lo que sepas? Te cuento, mira, del lado de tanto de mi mamá como de mi papá, tengo, mis orígenes son armenios. Del lado de mi mamá, mi bisabuela quedó solita durante el genocidio, tenía 11 hijos, quedó solita, le mataron a su esposo y sus 10 hijos desaparecieron, se los llevaron. Se quedó solo con uno, que sería mi abuelo. Y bueno, y se fueron a vivir a Francia, a París. Ahí mi abuelo se terminó casando con mi abuela, que estaba en un orfanato, había quedado solita también. Se casaron, se establecieron en París, ahí tuvieron 6 hijos, nació mi mamá y sus hermanos. Y bueno, mi mamá con toda su familia terminaron viniendo al Uruguay, tenían unos parientes que habían venido y como estaban haciendo el servicio militar mis tíos en Francia y mi abuela no quería que fueran a ninguna guerra, que supuestamente podían participar de alguna guerra, se vinieron al Uruguay todos y bueno, y se establecieron acá, trabajaron en lo que pudieron, haciendo feria, haciendo zapatos, bueno, más o menos en eso. Y del lado de mi papá, mis abuelos se vinieron muy jóvenes, con no sé si uno o dos hijos. Mi abuela creo que tenía 18 años. Se vinieron acá porque también había venido un hermano de mi abuelo primero al Uruguay, que fue el que los entusiasmó para venir. Y también, bueno, se establecieron acá, como muchos armenios, empezaron con almacén. Mi abuelo creo que primero empezó con un cajoncito de zapatos, iba por los barrios lustrando zapatos, esas cosas. Y después tuvieron la suerte de ganar la lotería, pudieron comprar una casita en Capurro y ahí pusieron un almacén, vivieron del almacén. Bueno, y ahí mis abuelos tuvieron 6 hijos, murieron 3 de diversas cosas, enfermedades, quedaron otros 3. Bueno, mi papá ahí, a través del club armenio, mis padres los dos siempre participaron de las actividades del Club Gramián. Sobre todo mi padre nació acá en Montevideo, entonces mi padre siempre participó de todo, de los deportes, de todo. En las danzas, estaba muy metido mi papá. Mi mamá cuando vinieron, mi mamá tenía 13 años cuando vino de Francia, también fueron derecho a algún ambiente armenio porque era lo que buscaban y ahí se conocieron y bueno, se casaron y mi padre estudió odontología y se fueron a vivir a Paysandú. Ahí nacimos, nosotros somos 3 hermanas, nacimos las 3, estudiamos allá y bueno, como en Paysandú tampoco había muchos estudios para hacer un nivel terciario de estudios, no había, nos fuimos viniendo a poco a estudiar a Montevideo y así fue que yo terminé en Montevideo. Acá, bueno, me casé con un armenio, tuvimos 2 hijos y bueno, siempre metidos mi esposo también siempre metido en el ambiente armenio desde chico participando de todo, del Club Gramián. Y bueno, y mis hijos también siguieron yendo al club en diversas actividades, también metidos en todo. Y ahí fue que yo más o menos me fui metiendo también un poco en el ambiente armenio, que si bien cuando era chica veníamos a Montevideo y siempre participábamos de algún evento, baile, lo que fuera, pero veníamos 3-4 veces al año y tampoco estaba tan metida en el ambiente armenio, lo veía como algo más de lejos. Pero una vez que tuve mi familia, me fui metiendo más en el ambiente armenio, en ir al club, en las actividades, en colaborar. Si bien nunca estuve muy metida en comisiones o en instituciones del Club Gramián, siempre colaborando, o sea, en algún evento, en la cocina o en ese tipo de cosas. Una pregunta, tu bisabuela y tu abuelo, ¿sabes cómo sobrevivieron y escaparon a París? No, ese detalle no lo tengo.
¿Cómo fueron? ¿Cómo terminaron en París? No, no lo sé. Ellos hablan mucho de esa historia, son más como cagadas sobre todo eso porque tienen trauma de Bueno, mi mamá, yo no tengo, ya no tengo ni a mi mamá ni a mi papá, pero mi mamá siempre hablaba de lo duro que había sido, que su abuela le contaba, pero hay capaz que hay detalles que no sé si ya lo sabía, pero yo no lo sé. Sí, hay unas historias que contaron sus padres o quizás tu mamá del genocidio de tu familia, sus antepasados, que llama tu atención. Bueno, sí, de eso, de que te contaba, que tenía 11 hijos. Siempre mi mamá relata que dentro de los 11 hijos había una hija que era hermosa, tenía ojos claros, que era muy bonita, que bueno, no sé, viste que en esa época se las llevaban como esclavas sexuales o algo de eso, bueno, no sé en qué puede haber terminado. Y se dio que una tía mía, una hermana de mi mamá, nació con ojos verdes, que bueno, que supuestamente serían un poco de esa tía, ¿no? Porque no hay nadie más que tenga ojos verdes, solo ella. Pero no, no sabe a dónde fueron a dar esos 10 hijos. Capaz que tengo parientes en alguna parte del mundo, puede ser que tenga. Sí. Porque eran niños todos, ¿o no? Sí. ¿Y tus padres cómo compartieron la cultura contigo? Bueno, por el hecho de vivir en Paysandú colectivo armenia no existe, había 2 o 3 armenios perdidos, o sea, no había un club, no había nada, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en cuanto a la música armenia, en mi casa, en aquella época de los discos de pasta, se escuchaban, siempre se ponían, yo crecí escuchando música armenia, mi mamá también cocinaba muy bien y comida armenia también, digamos que eso, de tradición o de cultura armenia, digamos que por ese lado, bueno, ya te digo, cuando veníamos a Montevideo participando, sí, también de todo tipo de actividades de acá también. Y mencionaste unos bailes, ¿puedes hablar de eso o otras actividades que tienen? De los bailes, de cuando veníamos a los bailes, sí, bueno, en una época, ahora ya no se hacen tantos bailes en el club, pero antes se hacían, bueno, la semana se hacían la semana de turismo, que era aguja, los bailes se hacía un baile, que nosotros veníamos porque eran vacaciones, hubo una época que se hacían bailes de disfraces, me acuerdo de haber participado de algunos, a veces era chica y me acuerdo que acá había el conjunto electrónico armenio, que tocaban todos los bailes y me acuerdo de todos los chiquitos que éramos, nos poníamos adelante y mirábamos el escenario y nos encantaba. Me acuerdo de eso. Era muy lindo, o sea, era mucha gente, iba, viste, todas familias, era un ambiente lindo. Sí, me acuerdo de eso. Sí. ¿Y tus padres hablaron armenio en la casa? No, mis padres sabían hablar armenio los dos porque hablaban con sus padres en armenio, pero eso es algo que hubiera estado bueno, que nos hubieran hablado en armenio, no nos hablaban en armenio. Sí. Yo no sé hablar armenio, mis hermanas tampoco, no, eso es algo que lamento, no saber el idioma. Y durante tu niñez, que fueron parte más fuerte de la cultura, como tienes a bailes, las danzas, la música, ¿habían otra parte de la cultura, quizás la comida, que fueron parte de tu niñez? Sí, la comida sí. Mi mamá hacía bastante comida armenia. Es más, hacía, bueno, el esmellún, que es lo más típico, hacía y invitaba amigos de Paysandú, me acuerdo, que se llenaba mi casa de gente comiendo el esmellún. Sí, en ese sentido sí. Pero digo, otro tipo de cosas, capaz que no nos inculcaron otro tipo de... No, yo te diría que más por la comida y por la música sí, pero otro tipo de cosas no. Y cuando vinieron aquí a Montevideo para estudiar, ¿pensaste cómo vas a quedar aquí o vas a regresar a tu familia afuera de la ciudad? No, nos quedamos aquí porque mis padres se vinieron también al mismo tiempo que vinimos mis hermanas y yo, ellos también se vinieron a vivir a Montevideo, entonces ya no volvimos a vivir a Paysandú, no teníamos a nadie allá y ya nos quedamos todos acá. Sí.
sí. ¿Puedes hablar un poquito sobre las personalidades de sus padres? Bueno, ¿en qué sentido decís la personalidad? ¿De cómo? Es que una persona habla de los valores armenios que tienen sus padres, o no sé, unas historias especiales. Sí, Que bueno, tienen con ellos. sí. Ellos, sí. Mi padre, por ejemplo, que bueno, que ya te digo, como se escuchaba música armenia en mi casa mucho, y él siempre, hasta sus últimos días, te decía, no hay como la música armenia, no hay una canción en el mundo que se parezca a la música armenia, era como, lo llevaba como en el alma. Y bueno, mi mamá también, a mi mamá le gustaba mucho o sea, de repente en algún baile mi papá se ponía a bailar solo ahí, que nosotros un poco lo traíamos porque le encantaba y se mezclaba y se ponía a bailar solo, sí, eso sí, lo tenían bien adentro los dos, lo sentían la flor de piel, sí, el tema de la música. Sí. Y si puedes hablar de tu tiempo en la universidad aquí en Montevideo, no sé qué estudiaste o... Sí. Mi papá era dentista, odontólogo, y yo seguí sus pasos y también estudié odontología. Bueno, ejercí durante 20 años, ya no ejerzo la carrera de la profesión. Ahora estoy en un negocio, en un comercio, estoy en tenemos zapatería y estoy ahí. Pero no, abandoné, me di cuenta que no quería seguir haciendo eso y abandoné la profesión. Bueno, en cuanto a mi carrera es... Sí. ¿Y cómo conociste a su esposo? En realidad yo lo conozco desde muy chica, porque él es muy amigo de un primo mío. Entonces yo lo conozco desde que soy chica, porque era el amigo de mi primo. Sí. Y bueno, y se dio de que una vez que ponele 2 años, desde que yo llegué a Montevideo a los 2 años, empezamos, bueno, por intermedio de mi primo, empezamos a salir y bueno, terminamos casando. Sí. Y cuando llegaron a Montevideo para estudiar, tus hermanos y tú fueron parte de la colectividad, integraron en la colectividad. Capaz que al principio no. Cuando en un tiempo estuvimos las 3 solas, mis padres todavía no habían venido. Al principio capaz que no, un poco por timidez o por no conocer a mucha gente, no. Pero una vez que ellos vinieron, medio que empezamos, no mucho, pero yo te diría que empecé más a frecuentar el ambiente armenio una vez que me casé. Sí. Que al principio iba, pero porque mi mamá me decía que acompañarme o algo, pero si no, no iba mucho. ¿Y tus abuelos, tus padres son religiosos? Sí, o sea, mis abuelos maternos yo no los conocí. Mis abuelos paternos sí eran religiosos, sobre todo mi abuela, la tengo presente parada frente a las imágenes y eso, y rezar de noche, de estar acostada y escucharla rezando, sí. Prender velas, todo ese tipo de cosas, sí. Mi abuelo no tanto, pero mi abuela sí. Mis padres, mi papá no, mi papá era ateo, no. Y mi mamá era, digamos que sí, que era creyente, pero ya al final de los últimos años como que no era tan creyente. Sí. Y bueno, y nosotros salimos a mi papá y no somos creyentes. Sí. ¿Puedes hablar de las personalidades que tienen sus abuelos paternos? Mi abuelo paterno era complicado porque tenía, acá decimos cascarrabias, era quejoso, era analfabeto, pobre, no sabía ni leer ni escribir, era medio bruto, entonces no nos llevábamos muy bien con él, ¿viste? Mi abuela sí, mi abuela era lo contrario, o sea, cariñosa, veníamos a Montevideo, nos quedábamos en la casa de ella, nos cocinaba, no, mi abuela sí, mi abuela tengo un muy buen recuerdo de mi abuela. Sí, y ella transmitió la cultura a ti y a tus hermanos. Más o menos, sí. Ella hacía, en cuanto a la comida, sí, cocinaba. Bueno, la música también en su casa siempre se prendía la radio, se escuchaba la audición armenia, pero no teníamos una relación como muy fluida de conversar o de transmitir o de contar cosas, no. En ese sentido, no. Sí. ¿Y ella habla español y armenio o solo armenio? Ella hablaba español, no bien, o sea, medio atravesado, pero hablaba así. Sí. Los dos hablaban, sí. Sí. Se habían venido muy jóvenes los dos. Y mi abuela murió cuando 25 años, o sea,
vivió toda su vida acá. Hablaban, pero no bien, pero hablaban. Sí. También olvidé preguntar eso sobre tu niñez. ¿Puedes contar un poco sobre el ambiente political en este tiempo? Si hay una cosa para contar, si no, está bien, pero... ¿De política decís? Sí. ¿Pero de qué? ¿De acá del país? Sí. No, o sea, relativo al Uruguay, decís vos. Yo estudié, mis épocas de escuela y de liceo fueron en época de dictadura. Acá hubo una dictadura del 73 al 85 y yo estudié en época de dictadura. Yo capaz que en ese momento no me daba cuenta porque era chica, pero después que se terminó la dictadura me daba cuenta de detalles, por ejemplo, de lo que pasaba en la escuela o en el liceo y evidentemente era porque estábamos en época de dictadura, o sea, comparando con las épocas de ahora de que es más libre, de que van vestidos de determinada forma al liceo y a la escuela, y yo en mi época no, te controlaban el largo del pelo, que no a los varones, que no tocara el cuello de la camisa, te hacían ir a tu casa, a cortarte el pelo, bien como un régimen militar. Eso es lo que me acuerdo. Y el hecho de vivir en Paysandú era más por ejemplo en Montevideo podía haber más protestas o que se veía en la calle, ¿viste? En la época previo a la dictadura. En Paysandú esas cosas no pasaban porque era como más tranquilo y nunca más, no me acuerdo de haber vivido una protesta o una manifestación en Paysandú, no. Acá en Montevideo pasaba, sí. Sí. Y para hablar de tus hijos, ¿cuántos tienes? Tengo dos, Diego de 31 y Romina de 28. Bueno, como te decía, los dos están muy metidos en el ambiente, sobre todo la niña, la pequeña, es la que está más metida en el ambiente, en la radio, en todo, en todo. Le encanta, lo lleva a ella, así que se lo ha transmitido más que nada a su padre, me parece. ¿Y cómo ha cambiado la colectividad desde tu niñez hasta la niñez de tus hijos y ahora? ¿Y cómo ha cambiado? Bueno, no sé si participa más o menos. Yo ya te digo, no participaba mucho porque no vivía en Montevideo, sí. Pero por lo que te puedo decir es de esos bailes que iba, que eran bailes familiares, multitudinarios, se llenaba de gente, había como obras de teatro. O sea, capaz que antes había más cosas que se hacían, no sé si más cosas que se hacían, pero por ejemplo una obra de teatro, coro, en el club había como más cosas, ¿viste? Que ahora capaz que es más complicado convocar a la gente, porque por ejemplo, los chiquilines están metidos en muchas cosas, actividades de la escuela, del liceo, entonces como que a veces no tienen tiempo para hacer algo. Si los convocas a una obra de teatro, poner en el club, capaz que no tienen tiempo. Antes como que había más tiempo porque no había tantas cosas para hacer, ¿viste? Ahora hay como tanta cosa, entonces eso es lo que te puedo decir. Lo que yo veo, sí, en ese sentido. ¿Y fuiste a Armenia? Fui a Armenia en el 2019, hace 5 años. Yo nunca tuve muy en la cabeza la idea, o sea, si voy, si no voy, o sea, nunca fue mi sueño ir a Armenia. No. Voy, dale, vamos, si sale, vamos, pero nunca, como hay gente que sí, que desea con todo el alma ir a Armenia, yo capaz que no. Pero una vez que fui, me pegó, me llegó mucho, me gustó mucho y bueno, la verdad volvería. Sí, me quedé con ganas de más. ¿Y sentiste cómo estás en tu tierra materna? Sí, sentí algo de eso, sí. No tanto con Yerevan, porque yo a Yerevan lo vi como una ciudad europea, o sea, no me cautivó tanto, pero una vez que fui, que recorrimos algunos pueblos, eso sí, me movió. ¿Y cómo pasaste tu tiempo en Yerevan, sí, pero en los pueblos afuera de la capital? Y bueno, tampoco fueron tantos días, fueron dos, sí, una noche que pasamos afuera. Los paisajes me impresionaron, bueno, no podía creer lo que estaba viendo, esas montañas, esas iglesias metidas en cualquier lugar, ahí arriba, eso me impresionó. La contra, digamos, es no saber el idioma, entonces a mí me gusta cuando viajo hablar con la gente,
cualquiera, ¿no? Desde el que te atiende en un restaurante hasta el que te lleva en un taxi, me gusta hablar, preguntarle cómo viven, y eso es lo que realmente me faltó, ¿viste? El no saber el idioma me trancó. Sí. Me hubiera gustado comunicarme con la gente. ¿Habían unas experiencias especiales para ti cuando viajas allá? Si tuve algunas experiencias. Sí, especiales que quiere contar. Bueno, hay cosas capaz que hay cosas que me impresionaron más. Por ejemplo, esas cuevas que encontré cruzando el puente, que no podía creer que la gente viviera en esas cuevas, ahí en medio de la montaña. Eso me impresionó. O sea, paisajes me impresionaron mucho, ¿no? De no poder creer que existan esos paisajes, sí. Pero ya te digo, me faltó eso. Hubiera sido más completo el viaje si hubiera podido comunicarme con la gente. Eso me faltó. Y para hablar más de la comunidad aquí en Montevideo, ¿cuáles son los desafíos que piensas que tiene la comunidad aquí? Bueno, seguir manteniendo toda la cultura. Yo creo que eso va a seguir, o sea, no es que... Es muy difícil que se termine porque no cambian las generaciones y yo veo que los chiquilines de ahora siguen teniendo eso muy presente y no creo que eso se termine nunca. A pesar de estar tantos miles de kilómetros de Armenia, yo veo el sentimiento desde los más chicos hasta de todas las generaciones, para abajo mío, ¿no? Los más chicos, y creo que eso no. Si bien es un desafío, creo que eso va a permanecer. La cultura, todo el deporte, todo eso, la armenidad se va a seguir manteniendo. No creo que eso se vaya apagando acá, no creo. Sí. ¿Y en la comunidad cómo conmemoran el genocidio? ¿Cómo se conmemora acá el genocidio? Y bueno, siempre se hace, este año no se hizo, pero siempre se hace una marcha por la principal avenida, por 18 de julio. Se hace un acto más académico en el Palacio Legislativo, que es el Palacio de las Leyes de acá. Y después se hacen, sí, alguna otra cosa se hace, ahora no me acuerdo, pero siempre se hacen más cosas. Sí. Eso se hace todos los años, se mantiene. Sí. ¿Y cuáles son los deseos que tienes para la comunidad en Montevideo, en Uruguay? Bueno, eso, que siempre que permanezca unida. Aparte me gustaría que todos los clubes que existen en clubes armenios que existen en Montevideo también hicieran más cosas juntos, permanezcan más, hagan más actividades juntos, ¿viste? Yo creo que la cabeza de los chiquilines ahora ha cambiado y veo que las nuevas generaciones lo están haciendo en los diferentes clubes que hay en Montevideo. Eso me gustaría. Sí. ¿Y cuáles deseos tienes para Armenia? Y para Armenia, que puedan vivir en paz de una vez por todas, que se termine todo este tema de la guerra, que deje de sufrir la pobre gente. Es horrible ver como estas familias como han quedado, tantos huérfanos, eso a mí me parte el alma. Que se termine de una vez todo este tema. Complicado, pero me gustaría eso, que tengan paz de una vez por todas. Sí. Y al final, para ti, ¿qué significa tiene la armenidad? Y bueno, como te decía, de chica capaz que no lo tenía tan presente el tema. Yo sabía que era armenia, sabía mi historia y todo, pero como que ahora, con el pasar de los años, realmente me siento muy armenia. Donde en cualquier lugar que lo puedo decir, lo digo, o si puedo contar lo que pasó en el genocidio, lo cuento. Me gusta que la gente se entere, que conozca lo que es la armenidad. A mí realmente lo siento muy profundamente, la armenidad. ¿Hay algo más que te gustaría compartir? Bueno, no, eso más o menos todo lo que te dije hasta ahora, ¿no? Por ahora eso. Muchísimas gracias. Gracias a vos.